utilizar Excel para trabajar con un conjunto de datos desordenados, como este que estamos viendo acá, con la técnica de agruparlos en clases, y con eso obtener una planilla básica para trabajar en estadística. Vamos a ver que haciéndolo con Excel se puede hacer una plantilla que sirva para distintos números de datos, para distintos tipos de datos, porque automatizamos todo una sola vez y nos queda para un uso común. Por razones de presentación en la pantalla, no vamos a ordenar los datos en una hoja y la parte operativa de la planilla en otra, como deberíamos hacer, sino que simplemente lo vamos a hacer todo en una sola hoja. Piensen ustedes que si nosotros ponemos los datos en una hoja, podemos usar toda esa hoja para cualquier tamaño de muestra que tomemos, desde miles de datos a unos pocos como son estos, y siempre la plantilla va a servir igual y va a trabajar igual. Dicho todo esto, vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es, a los datos, los vamos a nombrar. Entonces vamos a la pestaña Fórmulas, asignamos nombre, definimos nombre, y acá vemos que aparece una ventana donde le podemos poner un nombre a ese conjunto. Acá dice que esa ventana está en esta hoja desde la celda B2 hasta la celda H8. El nombre que vamos a colocar es datos. Aceptamos y ya tenemos entonces los datos con un nombre cualquiera. Ahora bien, vamos a partir de acá a tratar de definir cuáles son las cosas básicas que necesitamos antes de hacer la tabla. ¿Qué necesitamos? Primero, contar cuántos datos hay. Una vez que contamos cuántos datos hay, necesitamos determinar en cuántas clases los vamos a dividir. Lo siguiente que vamos a hacer es establecer cuál es el valor mínimo que tienen esos datos y cuál es el valor máximo que tienen esos datos. La diferencia entre ese mínimo y ese máximo nos va a dar el rango. Y una vez que sabemos el rango, podemos saber cuántos datos caben en cada clase. O sea, en esa agrupación que hemos hecho, cuántos datos van a ir. Como este ancho seguramente puede llegar a ser un número fraccionario, nos reservamos un lugar en el caso de que tengamos que recalcularlo a un número entero. Si lo hemos recalculado a un número entero de datos por cada rango, probablemente el rango debamos modificarlo porque no va a haber suficiente amplitud de datos como para que entren en ese ancho. Esa ampliación, ese cambio, nos va a dar una diferencia de rangos que quiere decir que estamos trabajando con un número distinto del rango original. Entonces vamos a calcular cuál es la diferencia. De esa diferencia, cuáles vamos a distribuir, cuáles vamos a modificar por la parte de abajo y de qué manera vamos a modificar la parte de arriba de los valores mínimos y máximos de los datos. Una vez que sepamos eso, obviamente hemos modificado el X mínimo, vamos a tener un X mínimo nuevo y un X máximo, o sea, un dato máximo nuevo posible. Por eso le pongo la comilla esa, porque tendríamos teóricamente un dato máximo admisible. Van a ver para qué se usa eso. Bueno, ya esos son todos los datos que necesitamos. Vamos a sombrear esto y a alinear a la derecha para que quede más presentable. Vamos a empezar a calcular. ¿Cómo sabemos la cantidad de datos? Bueno, contando. Entonces ponemos contar. ¿Qué contamos? Los datos. Acuérdense que ahora sabemos que todos estos datos se llaman datos. Fíjense que
automáticamente se iluminó con un recuadro el lugar donde están los datos. Son 49 datos. Ahora vamos a usar alguno de los métodos que sabemos para calcular cuántas clases vamos a usar. Entonces vamos a usar la raíz de este número. No ponemos raíz de 49, sino raíz de lo que aparezca en esa celda, por si trabajamos con otro conjunto de datos en otro momento. Ahora vamos a averiguar cuál es el valor mínimo de estos datos. Entonces simplemente usamos mínimo de los datos. Es 1. Y lo mismo con el valor máximo. Máximo de los datos. 79. ¿Cuál es el rango de los datos que tenemos? Va a ser igual a la diferencia que hay entre 79 y 1. ¿Cuál es el ancho? ¿Cuántos datos caben en cada una de las 7 clases? Muy fácil. Tenemos que tomar este valor, 78, y dividirlo entre 7, que son los números de clase que tenemos. ¿Ven? Acá apareció un número fraccionario. Entonces ahora lo vamos a redondear usando la función múltiplo superior, que está acá. ¿De qué número? Múltiplo superior de este número. ¿En qué cifra significativa? 1. Entonces redondeó a 12. Como este número cambió respecto del anterior, 11 y pico, lo que tenemos que calcular es el nuevo rango. El nuevo rango va a ser igual a los 12 datos que van por cada una de las clases, multiplicado por las 7 clases. Quiere decir que ahora nos caben 84 datos. Tenemos que calcular la diferencia. La diferencia que hay entre los 84 de ahora menos los 78 de antes. Son 6. Esos 6 los tenemos que repartir entre el x mínimo y el x máximo. Como el x mínimo era 1, ahí no vamos a repartir nada. Vamos a dejar 0. Y por arriba, el x máximo era 79, a ese le vamos a agregar 6. Entonces calculamos el nuevo x mínimo. El nuevo x mínimo era el viejo x mínimo menos lo que le sacamos por debajo. O sea, no lo tocamos. Y el x máximo es el viejo x máximo más lo que le agregamos por arriba. 85. Ahí está. Ahora tenemos todos los datos que necesitamos. Pasamos a construir la tabla. La tabla va a tener columnas cuyos nombres ponemos ahora. Una columna será el renglón. La otra columna va a ser para cada clase el límite menor. Para cada clase el límite superior. Y un nombre que llamamos marca de clase para cada una de las clases. Después de eso simplemente vamos a poner la frecuencia para la frecuencia acumulada con la que aparecen los datos, la frecuencia relativa con que aparecen los datos y la frecuencia relativa acumulada con que aparecen los datos. Iluminamos todo esto, también lo marcamos en gris y lo centramos. Y le podemos poner una negrita para que se vean mejor. Ahora vamos a completar los renglones. Son 7 renglones. Entonces escribimos 1 y 2 y estiramos hasta 7. Este trabajo lo hago hacia mano y despacio para que lo vean, pero hay otras formas de hacerlo. Una de las formas es poner una línea bajo de los 7 y extenderlo automáticamente. La otra es considerarlo una serie y llenar la serie, pero no tiene sentido que perdamos en eso. Ahora vamos a establecer el límite menor y el límite superior de todos los datos, que son esta celda y esta celda. El límite menor es entonces lo que figura en este lugar
que es el límite menor de todos los datos. Y en la clase 7 va a estar el límite mayor de todos los datos, que es este. Ya tenemos límite menor y límite mayor. Ahora vamos a ver la primera clase. La primera clase arranca en 1 y va a terminar donde lo indique el ancho de la clase. Entonces solamente tenemos que hacer que a este número sumarle el ancho de la clase. Son 13. Como este ancho de la clase, siempre que lo tomamos, va a ser el mismo, vamos a anclar C17 usando los signos pesos. Entonces ahí tenemos anclado el C17. ¿Dónde arranca la segunda clase? La segunda clase arranca donde termina la primera. Entonces vamos a ponerle esto ahí. Y simplemente ya tenemos donde arranca la segunda clase. Todas las clases van a arrancar en el renglón anterior, ¿no?, de la columna LS. Entonces esto lo podemos estirar hasta el número 7 y lo hacemos haciendo doble clic en esta esquina. Y ya con eso está. Fíjense que aparece en 0 porque efectivamente esto está todo vacío. Entonces ahora lo que vamos a hacer es estirar este lugar hasta el final y ya tenemos todo hecho y todo listo. Como acá hay valores que se repiten y eso da ambigüedades, a la primera clase y solamente a la primera clase le vamos a sumar 0,1, con lo cual los números enteros quedan definidos en una sola clase. O sea, si apareciera el 13, va a estar en la primera clase y no podemos dudar si está en la primera o en la segunda, porque 13 es menor que 13,1. Si apareciera el 14, sabemos que está en la segunda clase, y el 25 también, pero el 26 ya no. Una vez que tenemos hecho, vamos a usar la marca de clase. La marca de clase es algo que nos indica qué es la clase. Generalmente se toma el valor intermedio como una marca de esta clase. Se pueden tomar otras. Se puede hacer de otra manera, pero vamos a tomar un valor intermedio. ¿Cómo calculamos el valor intermedio? Simplemente sumamos al límite inferior, le sumamos el límite superior, le ponemos paréntesis y lo dividimos entre 2. Entonces me queda 7,05. Hago doble clic acá y lleno todo el renglón. ¿Qué voy a hacer acá? Acá voy a sumar, usando esta función, acá arriba, toda esa columna. Ahora vamos a calcular las frecuencias. O sea, con qué frecuencia aparecen los valores que están comprendidos entre 1 y 13 en la primera clase, con qué frecuencia aparecen valores entre 13 y 25 y todo eso. Para hacer esto hay una función que es muy sencilla, muy simple, pero que tiene algún secretito para poder usarla. Es una función matricial. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir dónde va a estar el resultado. Va a estar el resultado en este lugar. Una vez que sabemos dónde va a estar el resultado, ponemos igual, frecuencia, aquí está la función, y me pide como primer valor los datos. Justamente se llama datos. Punto y coma, ¿y dónde están los grupos? Los grupos son el límite superior que está indicado acá. Marcamos el valor y cerramos el paréntesis. Ahora lo importante es no usar Enter, sino que tengo que usar Control, Shift, Enter. Y una vez que tenemos esto, automáticamente nos cuenta cuántos datos caen dentro de cada uno de los rangos. Para estar seguros de que esto está bien, vamos a hacer la suma de esta columna que nos tiene que dar
el número 49, que es la cantidad de datos. Para hacer la suma vamos a la función sumatoria y pulsamos Enter. Y efectivamente nos da 49. A este dato lo resaltamos en negrita. Ahora vamos a hacer la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es sumar acumulativamente todas las frecuencias. La primera que tenemos que poner es la frecuencia de la clase 1. La segunda es la frecuencia de la clase 1 más la frecuencia de la clase 2. 18, 7 más 11, 18. Y a partir de acá estiramos hasta el final. Tenemos que controlar que este número final coincida con este otro. Ya casi terminando, tenemos que hacer la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia, vamos a poner así, es la frecuencia del renglón dividido entre el total de datos que tenemos, o sea, cómo pesa esa frecuencia en el total. Antes de salir, vamos a ponerle F33, que es un valor fijo, lo vamos a anclar usando los signos pesos. Entonces, tenemos esto como frecuencia relativa. Simplemente estiramos y para controlar de que hicimos todo bien, sumamos toda esta columna que nos tendría que dar igual a 1. Y efectivamente nos dio igual a 1. Como este valor puesto así no es muy gráfico, lo seleccionamos a todos estos valores. Pulsando botón izquierdo, vamos a formato de celdas, elegimos porcentaje, dejamos los dos decimales que nos propone acá y aceptamos. Entonces ahora hemos pasado todos estos datos a un formato de porcentaje que se ve más claro. De una sola simple mirada tenemos cuánto pesa cada una de las frecuencias. Ahora vamos a hacer la frecuencia acumulada relativa, exactamente igual que la anterior. Vamos a tomar este valor y al segundo renglón le vamos a sumar al primer valor el que hay en el segundo valor. Si todo está bien, esto tiene que ir hasta el 100%. Si nosotros queremos hacer las cosas con más claridad, acá podemos borrar lo que había antes y escribir ahora la función suma y dar Enter. Entonces nos quedan en términos coherentes. Antes nos había quedado 1 porque lo habíamos hecho sumando valores que daban 1. Entonces controlamos de que este valor que marcamos en negrita coincida con este otro y tenemos todo bien. Como ven, hemos terminado nuestra planilla básica para empezar a trabajar en estadística. Le ponemos un recuadrito para que se vea mejor y ya tenemos todo listo para comenzar a trabajar.